Bueno, muy buenos días con todos. Damos inicio a este CEO Panel número 28 sobre el empleo y la pobreza en la nueva realidad del Ecuador. Vamos a iniciar con unos videos de nuestros auspiciantes. Quienes esperan sus vacaciones, para quienes sueñan con su casa, para los que anhelan sus estudios, para los que se imaginan con su auto, para quienes saben que los sueños sí se cumplen. Alcanza tus sueños más rápido. Fondo Ahorro del Banco del Austro. Te paga el 5% de tu ahorro programado. Planifica, proyecta y haz tus sueños realidad. Nosotros te ayudamos a conseguirlos. Programar tus metas te acerca a tus objetivos. Apertúrala sin costo en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional. Banco del Austro. Llegó el momento de salir adelante, de cuidar, de protegernos y estar respaldados, porque juntos reactivamos a nuestro país. Zurich Seguros está aquí para acompañarte. Estamos aquí para proteger el esfuerzo de los ecuatorianos. Este CEO Panel es patrocinado por Banco del Austro y Zurich Seguros. Muchas gracias por hacer este espacio posible. También quería comentarles que este panel se realiza gracias a la plataforma de colaboración y videoconferencia Cisco Webex, comercializada por Incomix del Ecuador. Damos inicio a este webinar. Doy la bienvenida a Ricardo Dueñas, CEO de Grupo Ecos. Ricardo, adelante. Gracias Cristina. Bueno, para Ecos es un verdadero placer poder estar nuevamente en contacto con la comunidad empresarial, con la comunidad de ejecutivos tomadores de decisión en el Ecuador y tener un panel de excepción para tratar un tema fundamental, que es lo que tiene que ver con el empleo y la pobreza en esta nueva realidad del Ecuador. Para esto hemos invitado el día de hoy a la señora Matilde Mort. Esa es la representante del PNUD en Ecuador. Bienvenida, Matilde, un gusto tenerte aquí. Tenemos como participante también al ex ministro de Economía del Ecuador, a Mauricio Pozo. Él es economista y es el CEO de Multienlace, una empresa que permanentemente está haciendo investigación y está trabajando en distintos frentes que tienen que ver con lo que sucede con la economía en el país. Y por último, muy importante tenerle al ministro del Trabajo, al doctor Andrés Isch, quien nos acompaña también. Bienvenido, Andrés, a este panel. Bueno, dentro de esto, siempre que queremos hablar de la nueva realidad del empleo y la pobreza, caben algunas reflexiones que tienen que ver con la parte económica y tenemos invitados que nos van a acompañar en el análisis. La forma como vamos a ir trabajando, voy a hacer una breve presentación de unas cifras, después voy a intercambiar criterios con Mauricio, con Matilde y con el ministro de Trabajo, con Andrés, para que vayamos aclarando los temas. Así es que empecemos con la presentación, por favor. Tenemos unas pocas filminas que hemos preparado. Esto es lo que ha sucedido con la evolución del empleo. Un indicador bastante complejo y que se ha destruido de una manera drástica. Podemos ver que pre-pandemia el Ecuador tenía un empleo adecuado, entendiéndose por empleo adecuado, la gente que tiene acceso a la seguridad social, que tiene un contrato formal, todas las prestaciones que se derivan de ese contrato. Teníamos una población que tenía empleo adecuado del 38.8% en el año 2018 y pre-pandemia un poquito menos, estaba, me parece que por el 37% más o menos de la PEA, de la población económicamente activa. Esto, como vemos, ha tenido una bajada muy importante y esto viene de los datos que nos da el INEC con su encuesta en el mes de mayo a junio, se cae al 16,7%, subiendo el desempleo del 3,8 al 13,3%. Pasemos de filmina, por favor.
Aquí hay cosas bien curiosas. La PEA cae de 8.099.000 a 7.605.000. Entendemos que esto, evidentemente, cuando hace la encuesta el INEC y formula las preguntas, las que es el primer ingrediente, que la gente esté entre 15 y 65 años en tiempo que se supone que puede acceder a un empleo, después que quiera trabajar, es el segundo ingrediente, y el tercero en la consulta que el INEC hace es evidentemente si está buscando empleo, y seguramente por la pandemia la gente contestó que no está buscando empleo en ese momento, y la PEA cae a 7.605.000. El empleo adecuado de 3.146.000 a 1.271.000, esto según cifras del INEC, 1.874.000 personas que habrían perdido el empleo adecuado. Pero luego vamos a contrastar en cambio con las cifras que tiene el Ministerio de Trabajo y otras cifras, y las cifras que tiene el IES. Porque cuando vemos en cambio las cifras del Ministerio de Trabajo, nos asombramos un poco, porque evidentemente solamente se habrían inscrito alrededor de 600.000 actas de finiquito hasta este momento. Y también se inscriben contratos nuevos, evidentemente, pero el neto es como unos 400.000 que habrían perdido su empleo entre los fideicomisos y las nuevas contrataciones. Esto dista mucho de este dato del INEC y evidentemente, pero el hecho de que se hayan 600.000 finiquitos sí es una cosa que nos preocupa sobremanera. Y puede ser también que evidentemente no todas las empresas, sobre todo las más informales, las más pequeñas, inscriben las actas de finiquitos, así como tampoco inscriben los contratos en el Ministerio del Trabajo. Entonces, eso el ministro nos podrá explicar qué es lo que pasa con los sindicatos. Avancemos. Luego tenemos lo que veíamos, bueno, esto ya vimos lo que pasaba con esta caída. El impacto de la pandemia se observa en el deterioro del empleo. 493.000 personas salieron de la PEA, además 1,8 millones de personas perdieron su empleo pleno. El empleo inadecuado se incrementó en 682.000 personas y llegó a los 5.4 millones, mientras que el desempleo pasó de 311.000 a 1 millón de personas. Esto quiere decir que el 83,3% de la PEA no posee un empleo con salario básico, jornada completa y afiliación a la Seguridad Social. Este indicador lo he puesto yo porque para hablar un poquito de economía que me sorprendía, porque aquí viene como base la parte económica para poder empezar con Mauricio a leer esto. Cuando nosotros vemos la parte del manejo económico de los últimos años, que es lo que se está cuestionando el modelo, y vemos el modelo de otros países como, por poner un ejemplo, Uruguay, donde yo siempre recojo ese ejemplo positivo y digo que un país que ha tenido varias tendencias ideológicas, un presidente Mujica de izquierda, luego un presidente de derecha, pero ha sabido hacer las cosas de una forma pragmática, y ya vamos a ver que tiene apenas del 5% entre pobreza y extrema pobreza, pero ha hecho las cosas bien ese país. Entonces es uno de los referentes de la región, mientras el Ecuador, en cambio parece que nos queda debiendo, porque lo que ha pasado es que viene acumulando déficits fiscales. En los últimos 14 años hemos visto un crecimiento en el gasto público desorbitante, y eso también impacta en la baja en la pobreza, pero evidentemente subiendo la burocracia, subiendo una serie de gastos que no se han podido mantener. Entonces, en un momento, con ingentes ingresos, eso se pudo mantener. No solo que se subió los puestos de trabajo en el sector público, sino también los salarios. Me acuerdo cuando los empresarios teníamos gran dificultad de contratar gente valiosa que recién empezaba, se nos iba a una función del Estado ganando el doble, personas que empezaban con $1.500, desbalanceando totalmente lo que sucedía con los salarios en un momento determinado. Y qué decir, y esto en el momento, lo que no se pensó es que cuando ya no hay los ingresos y no hay esa bonanza, es muy difícil el ajuste, y no se ajustó la economía. Entonces seguimos teniendo un gasto público desmedido
que creció desde el 2007, me parece que era como de 7.000 millones, creció a 33.000 millones, y solamente la parte de la burocracia ahora es como 10.000 millones, y ahí vemos que no se ha hecho un esfuerzo, casi nulo ha sido el esfuerzo de este último gobierno. Y como se generan déficits fiscales de forma permanente en los últimos ejercicios, lo que sucede es que ese déficit se ha seguido financiando con deuda. Y les puse esto porque me llamó la atención ver cómo en el año 2012, los últimos 5 años del gobierno anterior, básicamente el endeudamiento estaba en 24.000 millones y subió en 22.000 millones, perdón, y subió a 44%, 22% del PIB, y subió a 44% del PIB cuando entrega Correa en el 2017. Pero lo curioso es que este gobierno le ha endeudado al país en 3 años lo que el correísmo le endeudó en 5. Si sumamos y vemos que desde el 2017 que empieza el gobierno, 44.6% de deuda sobre PIB, a la cifra de julio 61.4, y si a eso le aumentamos los 4.000 millones nuevos del fondo, más los 2.000 millones nuevos de la China, entonces vemos que el endeudamiento, este gobierno le endeuda mucho más que el correísmo al Estado ecuatoriano. Y también vemos con mucha preocupación lo que va a seguir pasando, porque evidentemente siguen con las preventas de petróleo. Entonces el nuevo gobierno, ¿con qué petróleo va a financiar ese presupuesto que no se ha reducido? Hay una reducción de como el 10% en el gasto, que no es suficiente en este último periodo. Y más, esto nos lo explicará Mauricio, pero más parece ser que es por falta de ejecución del presupuesto, por falta de recursos. Y una cosa adicional que es preocupante es también el hecho de haber vuelto a anticiparse el impuesto a la renta. Entonces, ventas de petróleo anticipado, más deuda, el tema ahora de el impuesto anticipado a la renta a las empresas, contribuciones extraordinarias que hemos tenido que poner los empresarios, etcétera, nos hacen ver que parecería que se está pateando la pelotita y el que viene se va a topar con un problema bastante serio en las finanzas públicas. Entonces, lo que sí se puede tomar como positivo, evidentemente, es la renegociación de la deuda, donde nosotros tenemos una lectura que evidentemente es positiva, porque esa deuda en la forma que está estructurada era un problema bastante serio, no se podía pagar y ahora se tiene un auxilio. Ahora, ¿cómo se reestructuró la deuda? ¿Por qué condiciones? ¿En qué condiciones se reestructura? ¿Cuáles son los motivos? Creemos que ahí las relaciones primero del Ecuador con Estados Unidos han sido mucho mejor manejadas y ha habido una presión interesante ahí del gobierno americano para que el fondo llegue a un acuerdo extraordinario, como ellos lo llaman, un acuerdo súper favorable. Y también hay analistas que dicen que muy poco técnico, porque no tiene la contraparte de las reformas estructurales que se deberían tener para acompañar ese acuerdo con el fondo. Y ahí yo me pregunto, ¿el fondo nos hace un favor haciendo eso o nos perjudica? Es como que mañana tenemos un hijo que gasta demasiado y como padre le seguimos malcriando en vez de hacer que cambie su estructura de gastos y genere una estructura mejor. ¿Pasemos esta filmina? Bueno, después tenemos los indicadores de pobreza y extrema pobreza que también son preocupantes. En el año 2009, el indicador de pobreza y extrema pobreza, estos dos no se suman, el uno contiene el otro. Teníamos en el 2008 35% entre extrema pobreza midiendo multidimensionalmente, y esto cayó justamente por lo que decíamos, habían ingentes recursos, se subió la burocracia, se subieron salarios, eso subió el consumo, bajó el nivel de pobreza, llegando a 23.3, pero claro, y cayó en el 2018 a su punto más bajo. Pero inmediatamente de ahí, pre-pandemia, empieza a recuperarse los indicadores de pobreza, a deteriorarse la economía en los más necesitados, en los más vulnerables. Bueno, y post-pandemia ya vemos este crecimiento
al 32.7%, de los cuales 12,7% es gente que vive con menos de $1.9 al día. Avancemos. La pobreza, los pobres han crecido a 1.344.000 y los que están en extrema pobreza 667.000, según las fuentes de la CEPAL. Aquí tenemos para comparar, pues les ponía el ejemplo de Uruguay, porque miren, Uruguay 5,3, Paraguay es otro ejemplo bueno, y América Latina está en el 37%, que es un continente que tiene problemas crónicos de pobreza y problemas serios. Chile quizás también saca la cara por ahí estando con el 15.5. ¿De acuerdo? Entonces, con esto vamos a empezar con Mauricio. Mauricio, ¿cuál es tu primera lectura de lo que he presentado en estas primeras filminas y cómo miras la situación de cara al manejo económico, a lo que se viene y a la reactivación, que después haré un breve paréntesis para hablar del tema de reactivación? Gracias, Ricardo. No sé si me escuchan bien. Muy bien. Gracias por la invitación y les saludo a mis compañeros de la mesa del panel. Tú has abordado muchos temas, Ricardo. Entonces no quiero extenderme un poquito en los distintos ámbitos, pero sí quisiera hacer unos comentarios generales sobre algunos aspectos. En primer lugar, tenemos que partir del principio que el Ecuador, antes de entrar en la pandemia, ya tenía un problema, ya vivía una crisis, ya tenía 5 años de estancamiento económico, y el problema mayor de la economía ecuatoriana ya era el empleo. Es decir, este no es un tema nuevo. Se presenta la pandemia, se profundiza la crisis y obviamente una de las válvulas de escape, lamentablemente, nuevamente es el empleo. En el desarrollo de lo que ha pasado en estos poco más de 3 años del actual gobierno, y haciendo solamente un paréntesis en el tema del empleo, perdón, no del empleo, de la deuda, que tú presentaste el cuadro, quisiera comentar algo. Recordemos que en la administración anterior no se registraron una cantidad de operaciones. Hay una cantidad de operaciones que no estuvieron registradas y eso de alguna manera hace a veces problemas de comparación de cifras entre un periodo y otro. Recordemos que no estaba la deuda, por ejemplo, en el caso del gobierno central, de la seguridad social con el Estado en unas partes, no estaba el tema de las reservas internacionales que se debilitaron a raíz de la plata que tomaron del Banco Central, habían algunos anticipos petroleros que tampoco se registraron, entonces hubo una serie de problemas de registro. Pero ¿a dónde quiero simplemente con este pequeño comentario llegar? Que el origen de todo esto, el origen de ese círculo vicioso entre deuda y déficit, es el tamaño del Estado. El país no es que no ha tenido ingresos en los últimos 12 o 13 años buenos, ha tenido buenos ingresos. Por el tema tributario, inclusive yo diría se les ha ido la mano en algunos casos, ha habido ingresos permanentes con una inestabilidad tributaria enorme por las continuas reformas que se han producido y por el tema de petróleo también. Tuvimos años de mucha bonanza de recursos y el promedio del periodo tampoco ha sido malo. Es decir, por el tema de ingresos fiscales no ha habido tanto problema. El gran problema ha sido por el lado del gasto. Y el lado del gasto va atado al origen de toda esta situación, que es el tamaño del Estado. Un Estado sobredimensionado, obeso, lo que genera son 2 problemas. Un problema de déficit fiscales permanentes, que es lo que hemos tenido, permanentes y crecientes, y la contrapartida de eso, que es una dependencia permanente al endeudamiento público. Entonces, esto es un tema que no se ha corregido todavía. Se han dado algunos pasos que yo creo que han sido positivos, pero lamentablemente el nivel de obesidad es tan grande que todavía falta mucho por hacer. Yo a veces ponía el ejemplo de una persona que está sobrepesada, tiene que pesar 200 libras y está pesando 300, baja 10 libras, bajó, pero
sigue siendo todavía muy poco. Entonces, creo que ahí es un tema que tenemos que tener presente, que si no corregimos eso, lo que estamos haciendo en la práctica, y voy a caer en otro asunto que tú abordaste, es financiando la situación. No estamos resolviendo la situación. Y por eso es que se requiere las reformas estructurales que hay que abordar, seguridad social, Banco Central independiente, hay que hacer cambios en el propio tema tributario, hay que hacer una reforma laboral de fondo permanente, no solo temporal, como es lo que se deriva de la ley de apoyo humanitario, algo que realmente ayude. Es decir, todo eso para ir en el tiempo corrigiendo la situación que estamos viviendo. Así que yo te diría, el gobierno actual, yo sí creo que le dio un cambio de norte en el manejo económico, pero creo que se demoró, creo que le faltó profundidad en algunos casos, pero creo que en este momento, con las acciones que se han adoptado en el tema de la deuda, en el tema, hablo de la deuda de los bonos, pero también hablo de la deuda que se está buscando mejorar con los chinos y la deuda con los multilaterales. Y aparte de esto, el acuerdo con el Fondo Monetario, que todavía no conocemos los detalles, de eso recién se va a conocer una vez que el directorio apruebe, ahí se sabrá cuáles son las reformas que van a involucrar ese acuerdo. Yo creería que con estos elementos estaríamos poniéndolo en carril, digamos así, a la economía ecuatoriana, pero eso tiene que ser completado y darle una integralidad mayor, porque esto realmente son piezas y un rompecabezas más grande. Y hemos ordenado algunas de esas piezas, pero creo que quedan muchas otras por arreglar. Así que yo creo que hemos avanzado, creo que falta mucho por hacer todavía, pero creo que sí hay un poquito que matizar en el tema del endeudamiento, porque la raíz del problema es la que cito. Con estos elementos, tal vez más adelante, para abordar el ámbito que corresponde a este panel sobre el empleo y la pobreza. Así es. Bueno, solamente un pequeño comentario adicional de información que tenemos de la investigación de nuestro equipo, que es importante para darle la palabra al ministro Andrés Ist, que es tan importante esta cartera y su presencia el día de hoy. Una de las cosas que permanentemente estamos hablando con los empresarios, estamos recibiendo feedback de los mismos para ver qué es lo que les falta, qué es lo que necesitan para esta reactivación y para este tema de generar más fuentes de empleo y para lo que sería realmente una economía con una estructura más sólida, como coincido plenamente con Mauricio en sus comentarios. El Ecuador, el presidente ofreció una línea en el programa Reactívate Ecuador de $1.000 millones y los empresarios creen que el presidente les mintió. La mayoría de empresarios, por no decir casi todos, cuando conversamos dicen esa línea fue realmente una mentira completa. Se suponía que se hizo un fideicomiso en la Corporación Financiera Nacional para que esos $1.000 millones básicamente vayan por medio de la banca nacional, vayan por medio del Banco del Pacífico, por otros bancos privados, con una tasa del 5%, con la finalidad de justamente en un momento de crisis, en un momento de necesidad de caja, donde las empresas nos hemos visto abocados por la pandemia a no poder operar, cuando no operas no puedes cobrar, no vendes, no cobras, y tienes que mantener, y para que no se pierda el empleo, necesitas varias cosas. La una, que la banca básicamente te refinancie. Yo creo que la banca ha acompañado bastante bien. Ese ha sido un factor interesante porque hemos tenido una banca sólida. ¿Qué sería esto sin una banca sólida? Hubiera sido un problema. Eso creo que es digno de resaltar. Una banca con buena liquidez, que ha estado bien administrada, etcétera. Pero en cambio, ya esto el gobierno ya lo transparentó. El Banco del Pacífico, tengo la cifra, apenas ha prestado de los $1.000 millones de estos, apenas ha prestado 54 millones, es todo lo que ha prestado el Banco del Pacífico. Y de lo que hemos conversado con el resto de bancos privados,
nos han dicho que ellos no están prestando. Y de esos 54 millones que prestó el Banco del Pacífico, todavía ese famoso fideicomiso no le compra esa cartera. O sea que a la final ha sido dinero de los mismos depositantes del Banco del Pacífico. He hablado con los otros bancos, con los bancos grandes, para poderme dar una perspectiva y me han dicho no hemos operado. Más bien la banca privada, sí tenemos información que le ha propuesto más bien al Estado acompañarles con un financiamiento para la reactivación, aparte de lo que están refinanciando directamente a sus clientes, a los grandes, a los pequeños y a los medianos. Le ha propuesto que se genere una especie de créditos como los para la vivienda, para este proyecto BIP, para subsidiar de alguna forma la tasa y que la banca privada pueda prestar. Esto lo digo, ministro, porque en otros países que sí han hecho las tareas con responsabilidad, como el Perú, Colombia, por eso usted puede ver el riesgo de esos países que no se conduele con el ecuatoriano, que estamos muy contentos con los procesos de renegociación de deuda, etcétera, y vemos que tenemos el riesgo país junto con Argentina más alto y que quintuplica los riesgos que tienen Colombia y Perú, por ponerlos más cercanos, y no ha habido el dinero en esos países, está interviniendo 6%, Mauricio, Matilde, Andrés, 7% el PIB, líneas de crédito, etcétera, para la recuperación económica, y aquí 54 millones, y ni eso le compra la cartera a la CFN. Entonces la empresa dice, bueno, ya es hora de que nos digan las cosas como son, y que esos 1.000 millones que eran el 1% del PIB, que ya dejaban mucho que desear, por decirlo menos, ni siquiera eso el gobierno está en capacidad de recanalizar. ¿Y qué decir de lo que pasa con la economía también? Ya hablaremos de los GATS, etcétera. El otro día oí una entrevista a Nebot bien fuerte que le acusaba al gobierno a sí mismo, como tú decías, que se cogían la plata del central, etcétera, que ahora se cogen el dinero de las contribuciones, que el gobierno es un ente solo recaudador de las contribuciones que tienen que ir a los gobiernos autónomos descentralizados, poniendo en riesgo la actividad de los mismos. ¿Qué tiene que decir, ministro, de esto, usted que está sintiendo en carne propia lo que está pasando con la caída del empleo y con la situación tan complicada que está viviendo la empresa privada en momentos como el actual? Bienvenido, ministro. Gracias, Ricardo, y gracias también a los panelistas, a Matilde, a Mauricio, a quienes nos acompañan. Creo que lo primero que hay que decir es que hay que poner las cosas como son y tener una visión completa, real y global de lo que está pasando. Comencemos con las cifras de empleo, porque has puesto varios temas sobre la mesa, Ricardo. Hay que diferenciar lo que es el empleo formal del empleo informal, y ahí podemos encontrar algunas diferencias entre las encuestas del INEC y lo que nosotros podemos presentar como Ministerio de Trabajo. Más o menos la mitad del país está en informalidad, y está en la informalidad desde hace muchos años. Se han agravado las condiciones, especialmente ahora en el 2020 con la pandemia. Pero este es un problema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y al que hay que ponerle muchísima atención, porque la informalidad no solamente le crea problemas al Estado a nivel de control, de recaudación, sino sobre todo le crea problemas a los ciudadanos, porque esos ciudadanos no tienen ni el nivel de protección adecuado que da, por ejemplo, la seguridad social, ni tampoco tienen, en la mayoría de los casos, condiciones adecuadas de salarios, de horarios, de... Ahí tenemos una primera diferencia que es importante. Dentro de la mitad de los ecuatorianos que tienen un empleo formal, tenemos que desde el mes de marzo de este año se han perdido alrededor de 390,000 contratos formales. En el mismo periodo se han recuperado 270,000 contratos formales, sobre todo a partir de la expedición de la ley humanitaria. Desde el 22 de junio, que la ley humanitaria entra en vigencia, se recuperan hasta la fecha más de 170,000 contratos formales, registrados en el Ministerio del Trabajo, que tienen afiliación al IES, etc. Esto, si bien no es para celebrar, porque el neto sigue siendo muy negativo, sí nos hace ver que hay ciertas políticas que están ayudando a salir del bache tan grande en el que nos metimos. En primer lugar, la reapertura ordenada de la economía creo que ha sido importante. Me parece que el Ecuador en eso ha hecho las cosas mejor que algunos países de la región.
tanto a nivel de control de la pandemia, después de que pasamos de este primer momento sumamente complicado y doloroso entre marzo y abril, como en relación al orden en el cual las actividades se han ido reabriendo paulatinamente. La segunda cosa que creo que ha sido muy importante es que se han quitado algunas barreras de acceso al empleo formal. Se lo ha hecho a través de los contratos de emergentes, por ejemplo, de la ley humanitaria, o a través del contrato de obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, que también se sacó. Y creo que ha sido muy importante, y eso lo vamos a comprobar con las cifras que saca el INEC en octubre. Creo que ha sido muy importante el que una parte de estos empleos no se destruyan, sino que entren en este colchón que le ha dado un soporte con la reducción de la jornada o con algunas medidas alternativas. Porque el empleo inadecuado, el subempleo, básicamente es aquel empleo que no llega a las 40 horas semanales y que no llega al menos a los $400 mensuales. Por lo tanto, todas esas personas a las cuales se les redujo la jornada entraron automáticamente en el subempleo. Es más fácil pasar del subempleo al empleo adecuado que si es que las plazas de trabajo se hubieran destruido por completo. Nuevamente, esto sigue siendo una situación compleja, una situación dolorosa, pero creo que hay que entender a qué se refiere cada una de estas cifras. Las cifras del IES, por otro lado, y por eso es que también hay diferencias con las del Ministerio del Trabajo, lo que reflejan es el número de afiliaciones, no necesariamente el número de personas afiliadas. Hay personas que tienen 2 o 3 afiliaciones porque tienen trabajos a tiempo parcial y por lo tanto en muchos casos se redujeron algunas de esas afiliaciones, pero la persona seguía afiliada con uno de esos trabajos o inclusive con afiliaciones voluntarias. Lo que hemos visto en el mes de septiembre, sobre todo agosto y septiembre, es que ya casi se ha neteado el número de empleos perdidos con el número de empleos creados en ese mes. Nuevamente en el histórico de este año sigue siendo negativo. Y lo mismo ha pasado en el IES. Entonces, vemos que la tendencia ha logrado cambiar. Y esto creo que es importante nuevamente para entender qué políticas funcionan y cuáles no. El segundo punto que hacía referencia sobre el gasto público. Yo coincido con Mauricio. El gasto público sigue siendo excesivo, seguimos teniendo un Estado muy grande. No es fácil el cambio de las estructuras del Estado, porque no se trata solamente del número de funcionarios que puedan estar, sino sobre todo de cómo está la arquitectura institucional. Habían muchas instituciones que tenían, por ejemplo, instituciones de espejo en distintas partes del país. Habían una cantidad de instituciones que estaban haciendo o cumpliendo funciones similares que se han comenzado a absorber, a fusionar. Y eso ha ayudado a que en el 2019, por primera vez desde que entramos en dolarización, cambie la tendencia del gasto en relación a la masa salarial. Por primera vez deja de subir y comienza a cambiarse la tendencia. Es difícil y es muy duro porque más del 80% de ese gasto está en salud, en educación y en seguridad. Por lo tanto, el margen que nos queda de optimización es pequeño. Hay una serie de cosas que se necesitan seguir haciendo y necesitamos seguir avanzando, pero creo que al menos este cambio de tendencia es una noticia positiva. En cuanto a la deuda, también creo que hay que explicar en dónde estamos, y creo que Mauricio lo ha hecho de una manera muy clara. Se han transparentado la deuda, se ha registrado deuda que no estaba registrada antes de manera, creo yo, tramposa, y sobre todo con la deuda interna. Si es que nos fijamos en la deuda externa, la relación con el PIB en este momento es de alrededor del 43%. Esa deuda interna grande que no se había registrado es la que completa la diferencia hacia las cifras que tú enseñabas, Ricardo. Pero creo que también es importante hablar de la calidad de la deuda. Lo que se ha logrado en este periodo, sobre todo, es que los gobiernos que vienen más adelante, vayan a tener un alivio importante en cuanto a la carga que tenían o que iban a tener sobre el pago de la deuda. En el año 2000, entre el 2014 y 2015 tuvimos un punto de quiebre. Ahí ya se comenzó a pagar más por el servicio de la deuda de lo que se pagaba en gasto social. Y creo que ese fue un punto determinante que nos hizo ver cómo el mal manejo económico nos estaba llevando a que el Estado priorice en cosas en las cuales no debía estar priorizando en ese momento. Creo nuevamente que es positivo lo que se ha hecho alrededor de la deuda. Creo que lo que ha hecho el ministro Martínez es destacable
Y si el Fondo Monetario está dispuesto a suscribir un nuevo acuerdo y a prestarnos esa gran cantidad de dinero para este gobierno y para el siguiente, porque recordemos que una porción muy importante de esos recursos se las va a entregar al siguiente gobierno, es porque confía en lo que está haciendo el Ecuador, no porque nos esté haciendo un favor, como tú señalabas. Si el Ecuador no hubiera entrado en una serie de reformas estructurales, si es que no hubiera tenido la seriedad de transparentar las cifras, de tomar decisiones y de cambiar un modelo que nos estaba llevando a ser Venezuela, no estaríamos en este momento a punto de recibir ese dinero desde el fondo. Ahora, ¿qué creo yo que debemos hacer de aquí en adelante? En primer lugar, me parece que es muy importante seguir optimizando el gasto público. Como decía Mauricio, si es que no lo hacemos, el Estado va a ser inviable. No vamos a tener forma de seguir sosteniendo un incremento de gasto, mucho menos cuando los ingresos petroleros vemos que no se van a mover mayormente de los niveles en los cuales se encuentran en este momento. Me parece que hay que seguir quitando barreras que están impidiendo la formalización de las relaciones laborales. Hay que quitar esos incentivos perversos que se tienen en este momento para mantenerse en la informalidad, porque resulta que es más conveniente o que la apuesta por la informalidad es menos costosa que el meterse en la formalidad alrededor del Estado. Ahí tenemos que trabajar o seguir trabajando en modalidades contractuales que sean adaptables a la realidad que vivimos. Tenemos que volver a confiar en los ciudadanos. El Estado durante muchos años le trató al ciudadano como tramposo, como mentiroso, y por lo tanto el Estado se metió a controlar cada cosa que hacía el ciudadano. Eso también tenemos que seguir desmontando. Tenemos que generar capacidades, y aquí creo que hay un espacio muy importante en el que tenemos que trabajar. Capacidades tanto para las personas que vayan a emprender, con condiciones más favorables cuando deciden arriesgarse y apostarle por el país, y también generar capacidades a favor de los trabajadores. Yo creo, por ejemplo, que es un buen momento para retomar las carreras técnicas cortas que les permitían a los ecuatorianos tener mejor acceso a los mercados laborales y mejores remuneraciones. Y también creo que hay que seguir en estos esfuerzos por transparentar la gestión pública, por seguir combatiendo la corrupción de una manera muy fuerte. Creo que es importantísimo, y quizá en este momento no se lo perciba tanto porque la crisis económica nos absorbe, pero ha sido importantísimo la recuperación de libertades individuales, de la libertad de expresión, de la separación de poderes, del contar con una fiscalía independiente, el contar con una corte constitucional independiente, el seguir avanzando hacia esa mejora de la función judicial en general. Creo que esto lo que nos va a permitir es tener más certezas, y esas certezas ayudarán, sin duda, a que las condiciones a futuro sean mejores. Ministro, muchas gracias. Realmente, solamente de la forma más respetuosa, ministro, le voy a hacer algunas precisiones que bien vienen al caso. Usted ha dicho básicamente que hemos manejado la pandemia de la mejor forma. Le invito a ver las cifras de muertos del registro civil y que compare con la población que tiene Ecuador, y seguramente se va a llevar una sorpresa, que somos los campeones de muertos por la pandemia en la región. Le invito a que vea las cifras. Son 30.000 muertos más de los que se tenía en el mismo periodo del año anterior. Revise esas cifras para que vea que ese dato no es como lo está manifestando. Y es dato del registro civil, no mío. Ricardo, de la misma manera y de forma muy respetuosa, sí, no quisiera que cambies lo que dije. Yo no he dicho que ha sido exitoso el manejo, porque cuando tenemos una pandemia y tenemos muertos, no hay un éxito del que se pueda hablar. Bueno, uno de los mejores manejos, dijo ministro, uno de los mejores manejos de la región. Yo lo que he hablado, y me sostengo en eso, es que la reapertura ordenada de la economía ha sido exitosa si nos comparamos con los países de la región. Colombia, por ejemplo, ha estado en un ida y venida entre confinamientos, desconfinamientos, cambios de decisiones. El Perú Eso todavía no sabemos qué va a pasar, pero yo le hago referencia a la cifra esa, pero está bien. Está bien, le tomo el punto de orden, ministro. Volviendo al tema de la deuda, que es importante, también le escuché decir que una gran cantidad de los fondos del acuerdo con el fondo, de lo que yo entiendo, los 6.000 y pico de millones, Mauricio nos podrá aclarar esto, 4.000 millones van a entrar en este año, eso es lo que se piensa por lo menos, una parte entró,
y tendría que entrar 4.000 y pico de millones de este año. Y para el próximo gobierno sería la parte menor, que son los como 2.000 millones, no sería una parte tan importante. Y como decíamos, si se sigue generando esos déficits, esa deuda parecería ser que va difícilmente poder cubrir el tema. En cuanto a los registros que se tienen de la deuda, evidentemente tendríamos que revisar lo que dice Mauricio, lo que dice usted, ministro, para poder hacer la comparación. Esperamos tener esa comparación para una próxima ocasión cercana, a fin de poder comparar, y creo que eso es un punto importante. Pero ¿qué le parece lo que yo manifestaba en cuanto a los recursos, para luego darle la palabra a Matilde, a los recursos y lo que comenté de los 1.000 millones para el Fondo Reactívate Ecuador, que en eso sí tenemos las cifras y no tuvimos una respuesta suya? El Pacífico solo prestó 54 millones y esa cartera todavía no le han comprado. Esto quiere decir que no han existido lamentablemente los recursos para acompañar una crisis, y el empresario se siente mal de ver que no tiene un gobierno que le acompañe, que no se han hecho los deberes adecuados, y que no solo que no hay líneas de reactivación, sino que además nos ponen un impuesto anticipado a la renta que nos saca más recursos. ¿Cómo siente usted que es el llamado a resguardar esta relación empleador-trabajador? Porque esto, le digo, esto ya no lo estoy diciendo yo. Es un tema que en todas las encuestas que hacemos, y ahora vamos a hacer una, para que usted vea y le transmitan los empresarios lo que está pasando y cuál es el sentir. Se siente un empresario que está angustiado, que no siente que se le acompaña. Y una cosa adicional, que dice lo que usted y Mauricio decían, que en eso coincidimos dos, tres, el hecho de que si no se sincera el gasto, no se bajan las condiciones. Se siente también que hay una empresa privada haciendo un gran esfuerzo de reducir los costos, de achicarse, etcétera, pero que no viene acompañado de un esfuerzo similar del sector público, con una nómina todavía exorbitante. ¿Qué cree de esto? ¿Usted tiene la información esta que yo estoy compartiendo de la línea Reactívate Ecuador de los 1.000 millones, que fue un ofrecimiento del presidente? El presidente entendemos que tiene palabra y que la tiene que cumplir. Coméntame sobre eso. El presidente tiene palabra y las cifras no están completas, Ricardo. Hasta este momento tenemos 147 millones de dólares a través de la línea Reactívate. Recordemos que no solamente el Banco del Pacífico, tenemos también a través de BAN y de la banca. 147 millones. 7 millones, me acaban de confirmar la cifra. Ya, de 1.000, ¿qué le parece? ¿Puedo terminar, Ricardo? Sí, claro. Tenemos sin duda algunas diferencias en cómo vemos la política pública, Ricardo. Yo creo que en unos momentos así es sumamente importante tener un sentido de solidaridad. Eso, por ejemplo, se planteó con la ley humanitaria cuando se quería que la contribución que se pensaba obtener por la ley humanitaria sea destinada directamente a estos créditos, a los Reactívate. Lamentablemente no hubo el consenso en la Asamblea y eso quedó fuera del paquete de la ley. Sobre el anticipo del impuesto a la renta, ahí también tenemos una diferencia. El anticipo del impuesto a la renta le cae más o menos a 1.000 empresas de 120.000 que existen en el país. Son 1.000 empresas grandes que han tenido una utilidad de más de 5 millones de dólares en este año, con la pandemia. Podemos tener una diferencia que me parece que es legítima sobre si es conveniente o no, pero lo que se ha buscado con eso es precisamente tener un criterio de solidaridad para que quienes han logrado generar dinero, inclusive con la pandemia, puedan ayudar precisamente a que esos dineros se canalicen a créditos y a protección social. Los recursos del fondo nos van a ayudar a fortalecer estas líneas de crédito y a, entiendo yo, no solamente alcanzar los 1.000 millones, sino superarlos a través de créditos. Lamentablemente, nos hemos encontrado no con un tema de decisión, sino de restricción. Si es que tú no tienes dinero en la cuenta,
vas a tener unas limitaciones sumamente fuertes. No es que en este momento se está priorizando obra pública, se está priorizando otro tipo de inversión y por eso no hay líneas para la reactivación. Es porque en la caja fiscal hemos tenido un montón de problemas que hay que irlos solucionando. Afortunadamente, y aquí vuelvo a traer el tema del fondo, todo el trabajo previo que hizo el gobierno para cambiar de estructura, para cambiar de norte, para generar credibilidad internacional, nos están permitiendo traer estos recursos que sin duda los hubiéramos querido tener antes, pero al menos en este momento nos van a dar un alivio. Los países de la región lo han podido hacer porque tenían reservas, porque tenían ahorros. Ahorros que, por ejemplo, cuando Mauricio era ministro, de una manera adecuada se fueron fortaleciendo. Lamentablemente, durante el correísmo se acabaron con estos ahorros, se le metió mano a las reservas del Banco Central, se le sacó plata al Banco Central y se le dejó papeles de la misma banca pública que no iban a poder hacerse líquidos cuando se necesitaban y por lo tanto nos encontramos con una serie de restricciones complicadas. Sumémosle la ruptura del oleoducto, que en los últimos meses no hemos recibido nada de petróleo, porque el petróleo se cobra más o menos 60, 90 días después de exportado, y por lo tanto, entre precios negativos del petróleo, semanas sin poder exportar por la ruptura del oleoducto, nos ha complicado la situación. Hay que seguir haciendo esfuerzos, sin duda, por apoyar al aparato productivo, por inyectarle más dinero a través de los créditos. Eso no puede parar, porque eso no solamente que va a sostener las empresas, sino también va a sostener a los empleos. En eso coincidimos, Ricardo. En lo que tenemos diferencias es quizá desde dónde tienen que salir esos recursos en unos momentos en los cuales tenemos una serie de limitaciones. Ministro, muchísimas gracias realmente. Sí, y tenemos que recuperar la credibilidad en los gobernantes también y ojalá que lo que se viene a futuro, esto sea una enseñanza porque también el capital político, la credibilidad es básico para cambiar las estructuras de los países y poder acompañar con una nueva dinámica, tanto en la asamblea, etcétera, elegir bien, etcétera. Lo que sí le tengo que decir es que de lo que nosotros sentimos como medio de comunicación dedicado a la empresa privada, sí es un problema trabajar cuando se tiene un gobierno con tan poca credibilidad. Usted vea las encuestas del nivel de aceptación del presidente Moreno, son las peores que existen junto con el de Chile en la región. Y cuando medimos de los empresarios, le cuento que son iguales, de similares o hasta peores. Entonces, ese es un tema que se requiere de confianza. Y voy a darle la palabra a Matilde. Muchas gracias, ministro Is. Creo que fue muy buena su comparecencia. No, quedamos con algunos pendientes, pero quiero irle a Matilde. Matilde, yo presenté los índices de pobreza y quisiera ya que desde el lado del PNUD, desde el lado de las Naciones Unidas, nos expliques qué es lo que está pasando y este tema que ya los economistas un poquito en el gobierno anterior se defendía mucho. Yo soy completamente opuesto a esa irresponsabilidad de haber crecido el gasto público junto con Mauricio de esa forma, porque después, pese a que baja la pobreza, en el momento que quieres echar reversa para ajustar el tamaño del Estado, no es tan fácil. No se lo puede hacer, hay movilizaciones sociales, está indexado el capital político, etcétera. ¿Cómo ven desde Naciones Unidas esto? Pero el presidente Correa en esa época, ¿qué es lo que decía para justificarse? Decía, bueno, si tengo los recursos, ¿por qué tengo que tener gente pobre? Y capaz que ese no era el camino, había que hacerlo de otra manera. Pero Matilde, queremos tu punto de vista. Bienvenida, Matilde Mor de PNUD. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días, Ricardo. Gracias por la invitación a participar. Buenos días, Andrés, Mauricio. Yo quisiera volver un poco a la contextualización del momento actual. Como Naciones Unidas acompañamos a una valoración de los impactos socioeconómicos del COVID. Fue una valoración que se hizo en base a los meses de marzo a mayo, que fueron los más duros. Obviamente, estas son cifras que van cambiando, pero es interesante ahí ver
que el mayor impacto de pérdidas lo ha tenido el sector productivo. Esto es un análisis que mira impacto humano, impacto macroeconómico, impacto en diferentes sectores, empleo, diferentes variables subsectoriales también, ¿no? Salud, educación, etc. Pero sí el productivo... hay una pérdida total en estos 2 meses de más de 6.000 millones de dólares, 6.421 millones de dólares, un 6% del PIB en estos 2 meses únicamente. Las ventas, ¿no? En las ventas. No, esto es en todos los, en todos los sectores, o sea, social, productivo, infraestructura y seguridad, 6.400 millones de dólares, un 6% del PIB. Pero lo interesante es aquí ver que el sector productivo toma el mayor impacto, con un casi un 64% es del sector productivo, y esto es totalmente dentro del sector privado. Entonces, ahí es donde tenemos este motor, digamos, que después lleva las cifras de desempleo. Dentro del sector productivo, el subsector más afectado es el comercio, con casi un 31%, seguido de turismo y servicios, y la industria también bastante cercano. Entonces, tenemos aquí el motor del desempleo. O sea, conocemos bien, el confinamiento nos ha llevado a estos desequilibrios en el mercado laboral, con el subsecuente impacto en el ingreso y incrementos en niveles de pobreza. Tú mencionabas al inicio, Ricardo, unas cifras, hay diferentes proyecciones, ¿verdad? La de CEPAL ronda los 32%, hay una del Banco Mundial que ronda un 35%. En este estudio, consultores del PNUD hicieron una proyección del peor escenario, un 36% al cerrar el año. Ahora, ¿qué implica esto? Implica que estaríamos pasando de 4.3 millones de ecuatorianos en situación de pobreza a 6.4 millones de ecuatorianos. Es una cifra realmente asustadora y, bueno, como decía Andrés, esto es de estos 2 meses. Hay señales de recuperación y ojalá podamos seguir en esta tendencia. Creo que es muy importante también señalar a qué lleva principalmente este aumento en la pobreza y en la extrema pobreza, por supuesto, también. Yo creo que uno de los peores efectos inmediatos que hay es en el tema de la inseguridad alimentaria. No por la disponibilidad de alimentos, sino por el acceso, la capacidad de adquisición de bienes de la alimentación, ¿no? Y creo que es algo que hay que ponerle mucha atención porque tenemos, bueno, ustedes saben, ¿no? Los niveles de desnutrición crónica infantil del país no se han logrado superar desde hace muchos años, y creo que esto es uno de los desafíos más grandes que tiene el país actualmente, tanto desde el sector público como desde el sector privado, porque obviamente esta desnutrición conlleva a efectos a mediano y largo plazo en todo lo que es el tejido productivo y las capacidades productivas. Es irreversible, Matilde, además, la desnutrición crónica es irreversible. Creo que esto es un compromiso que el país, como pacto de país, no puede obviarse, hay que poner una atención muy grande a esto. Pero quería volver al tema productivo. Porque sí se ha hablado de Reactívate Ecuador y yo entiendo que son las empresas mayores las que están logrando acceder, que sean en niveles más bajos, pero creo que es importante decir que en estas cifras lo que escondemos es que si bien los más pequeños, las micro y pequeñas empresas, no son las que tienen las pérdidas más grandes en volumen, sí son las personas que son el mayor número de emprendimientos. Tenemos en el comercio un 90% de los emprendimientos en el sector comercio son microemprendimientos. Y de los establecimientos como catalogados como industriales hay un 93% que son micro. Entonces, creo que esta perspectiva también desde el más pequeño, el que está más abajo, el que tiene menos posibilidades también de sobrevivir, son los sectores más vulnerables
y los que están, como decía Andrés, en la informalidad muchas veces también. Creo que es importante ver esto. Entonces, esto es un punto de reflexión que me parece importante trabajar también desde el punto de vista de, bueno, cómo podemos crear cadenas de valor que incorporen a este sector, que reactiven este sector. El otro punto que quería hacer también, tú presentaste varias cifras sobre el empleo. Bueno, se habló también de la afiliación del IES, Andrés complementó con varias cifras. Creo que es importante también hacer una desagregación en ese sentido. Y ahí tenemos la desagregación por sexo, por ejemplo, muestra que efectivamente las mujeres están siendo más golpeadas, o sea, los niveles de desempleo eran mayores ya antes de la pandemia y lo son también después. Pero creo que particularmente importante ver, y nuevamente pensando hacia el futuro y al mediano plazo, los jóvenes entre 18 y 24 años, en este grupo el desempleo ha aumentado del 13.4% al 29%. Y en este grupo también las mujeres tienen un desempleo de 37%. Entonces creo que hay que ponerle atención también nuevamente a cómo se hacen medidas específicas para poder incorporar a los jóvenes en el mercado laboral. Y esto tiene mucho que ver con las regulaciones. ¿Qué tipo de contratos puedo tener que logren incorporar a esta fuerza laboral y que empiece a tener experiencias y empiece a poder construir currículums, etcétera, ¿no? Esto es, yo creo que es crítico. Volviendo al sector informal, tengo una cifra aquí que a mí me ha impactado mucho y Andrés lo mencionaba también. Lo que hemos calculado es que los ingresos de este sector se ven reducidos en promedio de $782 al mes, que era lo que tenían prepandemia, a $222 por mes por hombre. Y para las mujeres tenían 480 prepandemia y ahora $142 por mes. Es decir, aquí se necesitan políticas de reactivación y de apoyo a este sector que sean masivas, ¿no? Después, no sé si tenemos una segunda ronda para hablar más un poco a mí me gustaría enfocarlo también desde el punto de vista del desarrollo humano y la respuesta que está teniendo Naciones Unidas. Entonces, tal vez ahora terminar con una reflexión también sobre la evolución de estas cifras, porque obviamente seguimos en medio de una pandemia. Yo creo que no podemos todavía decir cuán exitosos hemos sido o cuáles son las lecciones aprendidas que se debería de haber hecho mejor, porque estamos todavía en medio y la evolución de estas cifras va a depender de los niveles de contagio y, como hemos visto también en Europa ahora, una apertura después seguida de nuevos confinamientos. Entonces, esperemos que sí la población y esta reintroducción laboral también. Creo que el tema de la seguridad laboral es fundamental, el retorno al trabajo de los sectores que así lo están haciendo, el cuidado de los empleados y el continuar el cuidado es fundamental para que logremos tener una reactivación económica real. Matilde, estupendo lo que has dicho. Seguimos todavía no hemos terminado este tema. Mauricio, importantísimo, démosle un giro a esto ahora a la parte positiva. Ya hemos analizado, hemos puesto las cifras creo que no son las mejores, pero ahora tenemos que pensar en qué hacer. ¿Cómo ves el tema de la reactivación? ¿Cómo miras por ejemplo, esta iniciativa que tiene la banca privada? Porque yo decía, uno cuando ve, se tenía miedo de que exista un importante retiro de depósitos, y para mí el último indicador que vi de ver que los depósitos de la banca privada no han bajado es una buena señal. ¿Cómo miras este tema de si con el Estado, y cómo miras, Andrés, también esto, cómo el Estado podría llegar a un acuerdo para, con toda esa liquidez que está ahí, acompañado quizás de un pequeño subsidio del Estado y de mejores condiciones, quizás en el manejo de cómo calificar las provisiones, se podría llegar a generar un buen fondo
que sí permita una reactivación y un acompañamiento de las empresas que hoy por hoy estamos necesitando. Mauricio, ¿cómo ves esa dinámica? Y el ministro es, ¿cómo creen? ¿Se pueden poner a conversar de eso de forma veloz y sacar algún programa de estos que realmente llegue a las compañías y que ayude a evitar la caída del empleo o por lo menos o que la recuperación empiece a ser mejor, Mauricio? Ricardo, si me permites unos minutos solamente, no quiero entrar en el aire algunos temas anteriores. Por favor, Mauricio. Tratando de interpretar para que quede claro el mensaje. El gobierno replanteó el endeudamiento con los tenedores de bonos. Lo que hizo ahí es quitarle presión de gasto al fisco, al presupuesto, porque mejoró las condiciones, amplió el plazo, bajó la tasa de interés, etcétera. Es decir, le da un espacio para poder utilizar esos recursos que antes se iban para la deuda para otros temas prioritarios. Entonces, y eso cae en este gobierno y con fuerza en el siguiente. Me parece que esa fue la idea del mensaje que estaba explicando Andrés. Segundo, efectivamente el acuerdo con el Fondo Monetario son 6.500 millones, de los cuales 4.000 millones se descomponen. 2.000 cuando apruebe el directorio, que es a fines de este mes, y 2.000 con la primera revisión, que es en diciembre. Es decir, 4.000 de los 6.000 entrarían este año. 1.500 del 2021 y 1.000 millones el 2022. Esa es un poquito la estructura. ¿Cuál es la diferencia? Que el uno no es que trae liquidez en el tema de los bonos, sino libera fondos, ¿no? O sea, quita presión de gasto, pero el tema con el Fondo Monetario sí trae liquidez. Eso sí es liquidez adicional y fresca para poder destinar a lo que consideren del caso. Entonces es un tema... Es más deuda. Me parece importante aclarar. Segundo, la relación de la deuda, que es 61%, que efectivamente ese es el porcentaje, y puede ser más, si los fallos, por ejemplo, con los arbitrajes son contrarios al Estado ecuatoriano. Perdemos contra Chevron, eso pasa a ser deuda, ya no es un contingente y se suma a la deuda. Entonces, ese tema es probablemente todavía pequeño a lo que realmente puede llegar a ser. Pero más allá del porcentaje, lo importante es la estructura. Es decir, tú puedes tener una relación del 30% y no puedes pagar porque es a corto plazo y con tasas altas. O puedes tener una relación del 60 o del 70% a 30 años al 2% y no tienes problema para pagar. Entonces el tema de la estructura es importante y no solamente pensar en una relación menor. Y finalmente, en esta parte de aclaración simplemente, la línea de crédito de los 1.000 millones de Actívate Ecuador efectivamente no ha funcionado y se ha colocado un monto muy pequeño. Y yo creo que hay varios problemas ahí. En primer lugar, falta de plata. O sea, Mauricio, permíteme solamente agradecerle al ministro porque se tiene que desconectar. Ministro, siempre bienvenido. Esperamos que cuando tengan cualquier cosa que comunicar con Revista Ecos, estamos a las órdenes. Muchísimas gracias por este tiempo. Así es que tendremos una próxima ocasión. Si se quiere despedir, por favor. Muchas gracias, Ricardo. Y perdón, Mauricio, por tener que hacerlo durante tu intervención. Habíamos conversado con Ecos porque tenemos una agenda que justo a las 10 no podemos suspender. Y yo nuevamente les agradezco. Creo que es sumamente importante que en este momento busquemos tener un proyecto de país. Creo que hay la posibilidad de reformas estructurales. Creo que la pandemia ha demostrado una serie de falencias que venían de un modelo del que afortunadamente estamos ya saliendo. Y el tema, por ejemplo, que tú has puesto de la banca privada, Ricardo, es un ejemplo de ello. La banca está sólida, entre otras razones, porque se ha manejado con responsabilidad el tema de reservas, a diferencia de lo que pasó antes, porque no se le ha satanizado desde el gobierno como si fuera un enemigo, sino buscando que sea un socio. Y al igual que en este caso, creo que podemos hacerlo en otros. Nuevamente me disculpo por tener que salir a cumplir con las gestiones de gabinete. Nuevamente me disculpo con Mauricio además por hacerlo durante su intervención y a las órdenes para tener estos espacios otra vez. Gracias, ministro. Perdón, Mauricio, ahora sí seguimos contigo. Ya, iba simplemente a dar un comentario sobre el tema de las líneas de crédito Actívate Ecuador. Esos 1.000 millones, no podía de ninguna manera pensarse reactivar la economía
canalizando los mismos a través solamente de un banco público o de un banco de propiedad pública. Esto tenía que entrar a todo el sistema financiero. Ahora, tal como esté estructurado, no iba a ser viable tampoco. Hay que hacerle viable para que haya posibilidad de colocación y no le puedes poner una burocracia tan grande en la CFN donde ni siquiera están comprando la cartera porque se está comiendo todo el riesgo el banco y los otros bancos tampoco van a entrar a comerse el riesgo. Entonces le hacen impracticable al proceso. Entonces ese es un segundo tema. Y el tercero, el de las tasas de interés, que no es motivo de esta reunión, pero que van a tener que adoptar en algún momento una forma distinta de determinación, que es obsoleto, caduco, inaplicable e ineficiente. Las tasas de interés en los últimos 12 años en Ecuador son una línea horizontal que no se han movido a pesar de todo lo que ha pasado. Precios del petróleo alto, precio del petróleo bajo. Más liquidez, menos liquidez. Más provisiones, menos provisiones. Y no ha pasado nada con las tasas, lo cual es irracional técnicamente desde cualquier... En ningún lado, en ninguna parte están con esas bandas. Es un absurdo total. Es un absurdo. Tienes que prestar a un sector a lo mismo que al otro, tenga el riesgo que tenga. Es una cosa de locos. Son 22 tasas, o sea, es locos. Totalmente ineficiente. Pero bueno, y finalmente, para entrar a lo positivo que tú mencionas, finalmente, si algo tenemos que ser nosotros, no sé si arrepentirnos como ecuatorianos, pero nos debería dar vergüenza, que después de más de una década, de tanta plata que tuvo el país, el indicador de nutrición infantil se haya deteriorado. Eso no tiene presentación. El daño que le hacen a una criatura que no le dan buena alimentación en los 2 primeros años no le permite seguir. Le fregaron la vida. Entonces, este es un tema que, a mi criterio, no tiene presentación. El empleo está pegado a la pobreza en el sentido de que si tú quieres mejorar los estándares de pobreza, tienes que generar empleo en un país. Y el empleo se produce por, yo diría, 2 razones, o pongámosle desde el otro lado, el desempleo y el subempleo se produce por 2 razones fundamentales. Porque las empresas no pueden contratar o no contratan porque no van a poder vender, porque la actividad económica es baja, o está estancada, o peor, está en recesión. Y segundo, porque las formas de contratación no te ayudan. Entonces, un sistema caduco, rígido, donde no hay pago por horas, los tipos de contratos hay uno solo, donde tú no puedes, los costos de contratación y despido son inmanejables. Todo eso que tiene que cambiarse no se ha cambiado. Entonces, si nosotros no arreglamos ese tema de alimentar la forma de contratar y no le generamos, y a eso voy a la parte de lo positivo, incentivos y formas de recuperación económica posterior, el empleo vamos a tener una década sin haber generado un puesto de trabajo. Quiero decir lo siguiente. Todas las estimaciones, Fondo Monetario, Banco Mundial, CEPAL, yo tengo un modelo también que nos da cifras similares, todas apuntan a que el país en los próximos 4 o 5 años va a tener un crecimiento económico entre el 1 y el 2% por año. Eso es no crecer. Eso es tener un crecimiento... La economía se va a contraer este año entre 12 y 13 puntos. Claro, este año va a decrecer, va a rebotar porque hay un efecto rebote sin duda el próximo, pero volver a los niveles de producción pre-crisis va a demorarse, pero los crecimientos tampoco ayudan porque son crecimientos, como digo, pequeños. Eso significa que si algo tenemos que hacer es buscar formas de una dinamización económica de los siguientes años. Y aquí no quiero dar recetas, simplemente dar opiniones como lo que pasó hace años atrás. Hay que identificar unos 2, 3 proyectos grandes que le metan a la economía un impulso de liquidez para animarle en crecimiento económico hacia adelante. Eso ya pasó en el 2003 y 2002 y 2004 con el proyecto del OCP. Ese proyecto en ese momento trajo 3.000 millones y ayudó a que crezca toda la economía, porque no es que esto ayuda solo al petróleo. Eso trae recursos, trae liquidez, eso circula. Entonces, si podemos nosotros identificar proyectos grandes, inversión extranjera en el sistema financiero, obras de infraestructura importantes, la autopista Quito-Guayaquil, me estoy inventando.
nos va a permitir atraer liquidez adicional que van a ayudar a que el crecimiento no sea tan pequeño como el que estamos comentando. Y con esto añadir lo que tú mencionaste de la banca. ¿Cuál es el tema de la banca? La banca está en una situación buena, está con índices adecuados de solvencia, de liquidez, pero aquí hay algo bien anecdótico y es poco usual en el manejo y en la teoría económica. Fíjate, es un país en crisis, un país que este año va a tener una contracción económica enorme, con problemas de empleo terribles, y los depósitos bancarios siguen subiendo. Se han mantenido, se han mantenido. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que los bancos, el negocio de los bancos, no tienen a quién prestar. Porque no tienen demanda de crédito. Demanda de crédito. Entonces, ¿y cuál es el añadido a esto? Que va a entrar más liquidez. Porque esta plata, estos 4.000 millones del Fondo Monetario y los 2.000 adicionales que se está esperando de la China, finalmente, tarde o temprano, van a ingresar al sistema financiero. ¿Dónde vamos a poder colocar esa plata? ¿Cómo se va a poder nutrir la economía de esa liquidez? Porque el negocio bancario es prestar, no es llenarse de activos. Ahora, ¿qué es lo que sí debemos tomar precaución? Porque todo el sistema financiero, bancos y cooperativas se adelantaron al problema en el sentido de que renovaron automáticamente operaciones de crédito para que no caigan en vencido y asignaron provisiones para cubrirse de riesgos posteriores. Ese plazo, esos meses que les dieron de no pagar, ya se empezaron a vencer. Entonces, ya ahora hay que ver cómo va reaccionando esa economía, porque ahora tenemos empresas zombies que han podido flotar por este tema, pero ahora hay que ver si van a poder cumplir con sus compromisos. Entonces, eso eventualmente va a dar lugar a que las provisiones tengan que ser revisadas por parte del sistema financiero y tal vez aumentadas. Eso conspira contra la rentabilidad de la banca, pero creo que no es un año para pensar en rentabilidad, sino en tratar de salir del problema. Pero esto va a originarse en la medida en que haya demanda de crédito y eso va de la mano con la forma como el sector productivo puede ir reaccionando con apoyo estatal también. Entonces, esta es un poquito la historia. Creo que hay que ser positivo por varias razones, Ricardo. Primero, esta es una economía pequeña. Las economías pequeñas tienen una capacidad de reacción más rápida que las economías grandes. Con recursos relativamente pequeños en el entorno internacional, esto se mueve. Esto no es Brasil, esto no es México. Es una economía que representa el 1.6 del PIB de América Latina. Es decir, con poca plata esto funciona. Segundo, por ser pequeña es fácil tomar decisiones, es más fácil parquear un carro pequeño que un carro grande. Entonces, con algunas reformas que no tenemos en el ámbito laboral, de la seguridad social, del tema tributario que menciono, esto se va a sentir. Aquí tú le metes 1.000 millones por el fisco y empieza a moverse la cosa. Entonces, yo en ese sentido sí soy optimista de que podemos encontrar formas de recuperación más rápida que algunos otros países, pero hay que hacer bien las cosas. Hay que hacer una buena política económica. Y ahí simplemente es una esperanza. Ojalá el nuevo gobierno, el que sea lo suficientemente responsable para darle continuidad a lo que estaba haciéndose bien en algunos ámbitos que sí lo hay y poder hacer todo lo que no se ha hecho, que es bastante. Gracias. Ahí necesito. Vamos a poner un sondeo, Cristina, por favor, para que siempre nos ayuden las personas que están conectadas. Queremos saber, para que venga de primera mano y no sea siempre nuestra redacción la que está haciendo opinión, sino sea el sector privado el que hace opinión. Para ir con Matilde, esto que ha dicho Mauricio, a mí me gustó mucho lo último. Realmente hay que inyectarle recursos a las obras para que se muevan, pero que no sea como la obra del metro de Quito, que se le inyectó la plata y no se mueve y no sirve para nada, que esa es otra discusión que hay que tener en algún momento, porque es del colmo que hayamos invertido ingentes recursos, nos hayamos ahí también endeudado con multilaterales y ya vamos a ver lo que está pasando. Pero les invito a que vean en el ranking empresarial nuestro, cuando se hizo esa obra, que se pensaba, Metro Madrid lanzó una cifra de que el metro costaría como 1.500 millones
vino Rodas, el nuevo alcalde, dijeron que esa plata, que esos cálculos no estaban bien hechos, a la final terminó costando 2.000 y pico de millones, como 2.100 millones, 600 más, y ahí se especulaba de un sobreprecio, ¿no? Se especulaba. Obra en la cual estaba metido evidentemente Odebrecht junto con Acciona, que ya sabemos cuál es su comportamiento, pero ahora ya no es especulación. Les invito a que vean la utilidad de Acciona en el año 2018. Facturó por el metro como quien planilló como 500 y pico de millones y la utilidad se acerca a los 300 millones. Un margen bastante alto, ¿no? Para una actividad. Así es que hay que monitorearse y encima más para que no funcione. Pero ojalá, como dices, Mauricio, venga dinero en la minería responsable, venga dinero en algunas otras actividades que sí el Ecuador tiene las condiciones para sacar adelante, y coincido contigo. Eso le metería una dinámica totalmente distinta y podemos ser positivos. En lo que sí no coincido es en que es más fácil parquear este carro, porque aquí lamentablemente la gobernabilidad es un problema. Se viene un proceso electoral que con tantos candidatos creo que se va a diluir el tema de los asambleístas. Va a ser, la gobernabilidad va a estar un poco compleja. Por más chico que sea el país, es difícil, y tú que has estado sabes cómo funciona, y eso es un tema lamentable. Tendrá que ser muy hábil el que venga, y ojalá quizás ahí se tomen las medidas a tiempo, una consulta popular a tiempo. El tema no es por criticar, pero este gobierno debió haber reestructurado la deuda cuando entró. Esa debió haber sido su prioridad y no demorarse 3 años en reperfilar la deuda. Estuviéramos mucho mejor que antes, y se tardó. Y lo que tú dices por último, y ya para que Matilde cierre el tema, es lo que coincido, el tema de la flexibilización laboral. O sea, lo más precario es no tener un empleo y tener esas cifras de desempleo y de gente en informalidad. O sea, se tiene que generar nuevos sistemas de contratación, repensar el tema de las utilidades de los trabajadores, sin precarizar, porque eso tampoco se puede permitir, pero unas condiciones más asequibles, que a los empresarios no les aterrorice el tema de poder contratar gente. Por favor, Matilde, tú querías concluir, todavía tenemos algunos minutos, así es que tienes la palabra, Matilde. Voy a tocar algunos temas, bueno, que ya se han abordado, pero otros nuevos. Empezando por el tema fiscal, pero ligándolo a la problemática de la desigualdad. Yo creo que todos sabemos que lamentablemente América Latina tiene la infortunada fama de ser el continente más desigual del mundo. Yo creo que esto es importantísimo. Esto está relacionado también con el acuerdo con el fondo y las reformas estructurales que se dejarían a un nuevo gobierno. El tema de una reforma tributaria es fundamental y debe de ser una reforma tributaria que considere... o sea, normalmente en los países tú tienes un índice de desigualdad antes de tributos y después de tributos. Y después de tributos tu desigualdad es menor. Esto no está ocurriendo aquí. Yo creo que ese es uno de los lineamientos clave para una reforma. Tiene que ser una reforma que asegure un efecto redistributivo de los tributos. Eso por un lado. Por otro lado, a corto plazo, el tema del gasto fiscal. Yo creo que para nosotros, como Naciones Unidas, por supuesto, una de las preocupaciones que tenemos es que se precautele el gasto social. También, por supuesto, la reactivación productiva y con esta atención que mencionaba anteriormente sobre estos sectores que son los más vulnerables. Pero sí en el gasto social, por ejemplo, ha habido en estos meses una desatención de la población en temas tan importantes. Si volvemos al ejemplo de la desnutrición, la vacunación, la atención prenatal, la atención de los primeros años de la niñez, etcétera. Estos son temas que se tienen que de alguna manera blindar en los presupuestos. Y vuelvo un poco a la idea de acuerdos nacionales sobre temas de desarrollo que son claves para el país y donde se debería de incluir, por supuesto, el tema de la financiación de los programas claves para atender estas problemáticas. Entonces, sí, la precautelación del gasto social para nosotros es fundamental.
Quería referirme a la perspectiva desde el desarrollo humano. Desde 1990, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo publica su informe de desarrollo humano. Bueno, sacó el concepto en 1990, el concepto impulsado por Amartya Sen y Mahbubul Haq, que básicamente habla de son las capacidades de las personas, o las capabilities se llama en inglés, de llevar adelante la vida que desean. Y de ahí, bueno, este es el concepto y de ahí se derivó este índice que está basado en ingreso, educación y salud. Hemos demostrado como PNUD que estamos por decaer en este índice a nivel global por primera vez desde 1990. Y ahí hay algunas cifras, por ejemplo, a nivel global hay un 60% de niños y niñas en edad de cursar educación primaria que no están recibiendo educación en este momento. Y vuelvo al tema de cómo esto afecta hacia el futuro. En el informe de desarrollo humano del año pasado ya enfocaba en una tendencia donde íbamos creciendo en este índice de desarrollo humano a nivel global, señalaba nuevas desigualdades. El tema del acceso a la educación terciaria era uno y el tema del acceso a la digitalización era el otro. Después viene el COVID-19 y yo creo que plasma en carne viva la problemática del acceso a los medios digitales. Entonces, son otras problemáticas que de alguna manera esta crisis, bueno, si lo vamos a dar un enfoque más positivo, convirtamos esta crisis en una oportunidad también en hacer este tipo de inversiones que son tan necesarias, el acceso y la alfabetización, ¿verdad?, sobre los temas digitales. Y quería finalizar comentando desde Naciones Unidas cómo estamos abordando esta múltiple crisis, que es sanitaria, es humanitaria y es socioeconómica al mismo tiempo. El secretario general lanzó, bueno, de inmediato se lanzaron las respuestas sanitarias y las respuestas humanitarias y como en un tercer momento, pero que está ocurriendo simultáneamente, un marco de Naciones Unidas para la respuesta socioeconómica, que incluye, por supuesto, los sistemas y servicios sanitarios, la protección social, la protección de los empleos, el tejido empresarial, las políticas macroeconómicas y el último pilar, me gustaría terminar con este, que es el de promover paz, buena gobernanza y confianza para reforzar la cohesión social. El tema de la cohesión social yo creo que va a ser clave en los próximos meses. Tiene mucho que ver con la caída en la pobreza de segmentos de la población, va a tener que ver con descontentos entre la población, con la problemática de la inseguridad ciudadana o la falta de seguridad ciudadana en las calles, que va a ir creciendo. Y es otro tema que tenemos que ponerle mucha atención. Y sobre todo en un año electoral, diría yo. Que estos temas no se aprovechen para echar leña al fuego, sino que realmente llamemos a la cordura y a la cohesión y a la solidaridad. Gracias. Así es, Matilde. Vamos a ponerles, por favor, también la encuesta para que nos den feedback de cómo les pareció este panel y si es que tienen cualquier sugerencia, por favor, a futuro. Nos encantaría saber. Lo que dice Matilde, yo me sumo, y quizás Mauricio también quiere decir algo. Necesitamos mucha responsabilidad en el manejo de las cosas. Necesitamos esa resiliencia, ese saber actuar de forma solidaria, porque en el Ecuador una de las cuestiones que escucho mucho y que sí nos preocupa, que viene dado evidentemente por el desempleo, temas que se han acentuado con la pandemia, el tema económico ha sido muy grave, va a venir la inseguridad y más que todo, no nos olvidemos que en octubre ya tuvimos unas altísimas movilizaciones sociales y podrían esas movilizaciones estar un poco reprimidas ahorita que estamos en pandemia y Dios no quiera que después que esto ya se vaya abriendo, esto se empiece a sentir con esa fuerza o ese descontento que tienen las personas. Así es que tenemos que manejarnos con mucho tino y un año electoral que va a ser difícil. No se vienen fácil las cosas, pero al fin del día se sale trabajando y organizando las cosas. Creo que se han tratado temas a profundidad.
el día de hoy. Mauricio, no sé si quieres dar algunas últimas palabras. ¿Cómo crees que va a ser la tarea para el nuevo gobierno? Por lo menos este nuevo gobierno ya creo que no viene con expectativas de que haya una mesa servida, ¿no? No sé qué dices, Mauricio. Bueno, un tema que creo que vale la pena comentar es que cuando yo hablaba del ejemplo del vehículo pequeño que se puede parquear más fácil, no me refería a la gobernabilidad, que es terrible, estoy de acuerdo contigo. No, yo me refería a que es fácil ponerle en orden la parte económica con poca plata, porque este es un país. Pero te tiene que acompañar la política pública. Tiene que acompañarte, pero verás, aquí necesitas el carisma y el liderazgo suficiente para poder aglutinar posiciones. Este es un país muy mezquino en el manejo de la política. Si el otro va a ganar algo y yo no gano, pues tendré que ver cómo me lo bajo. Y eso es una actitud destructiva absoluta. Y para poder aglutinar voluntades en una sola ruta de comportamiento es importante que esa persona tenga la fuerza y el liderazgo y el carisma suficiente para empujar en una dirección al país. Ojalá eso se dé. Yo tengo en ese sentido mucha preocupación, porque veo un proceso electoral muy dividido, con un eventual ganador con muy poco apoyo popular y eventualmente que puede resultar ganador con un voto de no, por no votar por alguien más, me toca votar por este. Entonces, eso no hay un convencimiento de apoyo. Pero si en algo creo que debo, hasta por experiencia propia, comentar, es que el próximo gobierno va a tener que tomar acciones, las más importantes, yo diría, o las más difíciles en las primeras horas, en los primeros días, en las primeras semanas. No puede darse el lujo de demorarse, porque se demora, a los 100 días le darán el espacio y después de los gobiernos se van depreciando, van perdiendo fuerza, van perdiendo la política, exacto. Entonces, ahí el que lo haga en las primeras acciones de forma inmediata, sí. Segundo, que tengan que pensar que están ahí para tomar decisiones. Eso, si uno se mete a la vida pública está para tomar decisiones, pero si empieza a temblarle la mano por todo, mejor que no acepte el cargo público, que se quede en su actividad externa, pero la función pública es para eso, puede equivocarse, pero una inacción que le deje al país ahí flotando como venga la ola, me parece que no es lo correcto. Así es. El país requiere las reformas que se demanda y que se necesitan. Así que ojalá pues tengamos la suerte de tener un gobierno responsable que tome las acciones que corresponda y todos tenemos que colaborar, eso también es importante. Esto no es solo el gobierno, todos tenemos que apoyar. El sector privado tiene que poner su cuota, el sector público el suyo, la Asamblea Nacional. Es decir, si no apoyamos a una dirección de políticas públicas, simplemente el país no va a poder avanzar. Sí, la belleza de lo digital es que puedes tener información en línea y al tiempo. Ya tenemos las respuestas. Qué pena que no esté el ministro Ist para que vea estas respuestas. Desde su visión, ¿cómo calificaría la situación del Ministerio de Trabajo durante la emergencia sanitaria? Como muy eficiente, 3 de 166, como ineficiente 44, como regular 52, o sea, casi como ineficiente y regular la mayoría. Después que se pregunta qué reformas considera que son necesarias para recuperar el empleo, la mayor cantidad de gente dice que la contratación por horas, que se tiene que dar un mecanismo de contratación por horas. ¿Qué tan adecuado considera desde el régimen laboral vigente? 98% muy inadecuado o inadecuado. O sea, lo que hemos dicho, un poquito. Considera que el Ministerio de Trabajo ha procesado eficientemente los requerimientos. El 75% considera que es muy ineficiente y que está
y que tiene muchas cosas represadas, que es un problema también. Bueno, en fin, eso es lo que se tiene del feedback que nos dan la gente que está conectada. Yo, sin más, quiero agradecerles a Matilde, agradecerle a Mauricio, agradecerle al ministro por haber estado el día de hoy. Decirles que este panel se presenta gracias a Banco del Austro, a Zurich Seguros, por hacer posible este espacio enriquecedor. Y agradezco también la plataforma Cisco Webex. Si desea adquirir o obtener más información, puedes enviar un email a cisco.team.es@incomex.com. Siempre un gusto, mi estimado Mauricio. Gracias, Matilde, por ponerle todo ese ingrediente social a esta conversación. El PNUD tiene mucho que decir, viene trabajando con mucha fuerza, eso me consta desde el sistema. También como presidente del Pacto Global estamos haciendo muchas cosas en conjunto y lo único, siempre pedirles lo que decía Mauricio, el sector público y el privado tenemos que hacer un trabajo en conjunto para que esto salga. Adelante, gracias a todos los que nos siguieron y hasta una próxima ocasión. Gracias, pasen buen día. Muchas gracias. Mauricio.